Entender la procedencia de las aflicciones que enfrentamos es un asunto de suma importancia cuando queremos aprender a bregar con ellas. De allí emana la naturaleza de esa tribulación, también el modo de enfrentarla y la lección que hemos de tomar. Muchas veces la falta de paz que se siente en medio de la adversidad es el resultado de no entender el sentido de lo que nos ocurre, de dónde procede. Mi propuesta es que miremos las fuentes de las aflicciones desde las páginas de la Biblia, la palabra de Dios, y al hacerlo, dejemos que Dios mismo hable a nuestro corazón de tal modo que experimentemos aún en medio de las tormentas de la vida su gracia y su paz. Hola y bienvenidos. Les saluda su hermano Pedro y comparto un mensaje para ti. Por la palabra de Dios sabemos que ninguna forma de sufrimiento y dolor fue planificada por Dios para el ser humano. Su plan fue el jardín del Edén, el ambiente perfecto para que la vida humana fuese completa, una cercana amistad con Dios, una vida de salud perpetua, una armonía entre el ser humano y su entorno, un plan divino de expansión que le daba propósito y sueños por conquistar. Pero el día que el ser humano en su libertad optó por la fatal decisión que todavía arrastramos, esta pesa decisivamente sobre nosotros. Desde este criterio, aflora una verdad que trae paz al corazón. No existe un solo sufrimiento planificado por Dios para usted. Vivimos en un mundo bajo la maldición del pecado y la naturaleza de la vida en esa condición es anormal al propósito ideal de Dios. En lugar de expandir el jardín del Edén hasta llenar la tierra y someterla al dominio de Dios, la primera pareja sucumbió y toda la humanidad presente es producto de aquella horrorosa caída. Desde allí emanan gran parte de las tribulaciones que vivimos en el mundo de hoy, así como le conocemos. La ruptura de la relación entre Dios y el hombre ha generado toda suerte de infelicidad. La muerte, que era una palabra desconocida en Edén, vino a ser la dinámica predominante de la experiencia humana. Todo lo que era armonía y vida fue cambiado a muerte, a separación. El ser humano experimentó la muerte espiritual, separado, en contradicción con Dios. Experimentó una muerte psicológica, separado y en contradicción consigo mismo. Experimentó una muerte social, separado y en contradicción con los demás. Experimentó la muerte física, el desgaste que le lleva irremediablemente a la separación entre su cuerpo y su espíritu. Y también experimentó una muerte ecológica, el ser humano separado y en contradicción con su entorno, con la naturaleza. De esa dinámica de muerte que se ha apoderado de la experiencia humana en su totalidad, emanan muchas de las aflicciones que perturban a la humanidad. Con ello aseguramos que una fuente de tribulación y sufrimiento es la naturaleza de nuestra vida sobre este mundo caído. Un bebé trae consigo ya una información genética que implica defectos o debilidades, rasgos de personalidad, precondicionamientos para enfermedades o padecimientos. Enfrenta una atmósfera contaminada, saturada de virus, de gérmenes y una condición de fragilidad que le trae mucha incertidumbre a la vida humana. Pero no solo el llamado pecado original es una fuente de aflicción y sufrimiento para la humanidad por la condición a la que nos condujo. También el pecado en el sentido personal, individual, provoca muchos sufrimientos en la misma persona que lo comete, pero también en los demás. Baste mirar cómo la avaricia, la infidelidad, la traición, el robo, la violencia, las pasiones desordenadas, la violación de la ley y una casi infinita lista de pecados más provocan tanto dolor y penalidades casi infinitos también. Si el mundo en que vivimos no es el plan original de Dios y se vuelve cada vez más caótico, de ese modo el crecimiento del pecado genera un alejamiento de la voluntad expresa de Dios y esto trae consecuencias nefastas para la humanidad.
La palabra de Dios establece que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y esto significa que el pecado siempre traerá consecuencias negativas, tanto para la propia persona como para otros o ambos inclusive. Gran parte del dolor y del sufrimiento que se vive en este mundo es consecuencia del pecado humano. Otra fuente de sufrimientos lo constituyen las malas decisiones. Decidimos y al hacerlo estamos decidiendo mucho más de lo que pensamos. Son muchas las historias de cómo una aparente pequeña decisión ha generado un caos con consecuencias personales y también para otros. Eso puede ser desde darle entrada a alguien en su vida, decisiones económicas, o un movimiento en falso, una reacción instintiva, no estar concentrado en lo que se está haciendo. No hablamos aquí de un pecado como tal, una transgresión o una rebeldía. Son las decisiones humanas comunes con sus implicaciones inherentes. Hemos de depender mucho de Dios para escuchar su voz, tenerla en cuenta en nuestro diario vivir, aun para lo que parece pequeño e insignificante. En la palabra de Dios encontramos la historia de Job, un símbolo en cuanto a los sufrimientos de la vida. De su historia sabemos que la batalla espiritual en la que todos estamos involucrados, aunque no quisiéramos, es también una fuente de aflicción. Sus pruebas son parte de esa enorme batalla entre el bien y el mal, el acusador que se jacta de un mundo a sus pies y la integridad de un hombre que es fiel a Dios y ha sido prosperado en todo. Alrededor nuestro hay una enorme batalla de naturaleza espiritual, pero que se verifica en la vida natural de la humanidad. Las cosas que suceden en el campo espiritual traerán sus consecuencias en el plano natural de la vida. Hemos sido dotados de una armadura propia de esa batalla. No estamos solos en medio de ella. Tenemos una dotación de poder para lidiar, pero sin duda somos puestos a prueba a causa de ese enorme combate espiritual que vivimos. Quizás relacionado con lo anterior, tenemos que asegurar que la fidelidad a Dios tendrá su precio que pagar en muchos aspectos. Si usted quiere agradar a Dios, hay negocios que están vedados para usted. Hay prácticas que dan resultado económico, pero son inadmisibles desde el punto de vista de la obediencia a Dios. Hay aflicciones que llegarán a nuestra vida a causa de nuestro compromiso con Dios y con su reino. Mire la historia bíblica y mire la historia de la fe cristiana. Allí encontrará personas que por amor a Dios lo perdieron todo. Se expusieron gozosamente a vituperio por agradar a Dios antes que a los hombres. Servir a Dios tendrá su precio. Todo el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Pablo le dice a Timoteo acerca de estos sufrimientos que no los debe evadir. Les asegura, soporta las aflicciones. Conocer las fuentes de las aflicciones puede ser sumamente importante para entender su naturaleza, cómo lidiar con ellas e incluso para saber qué lección debo aprender de la misma. De varias de ellas podemos ser librados por la prudencia, la sabiduría, la dependencia de Dios. Otras nos van a demandar un espíritu de perdón y reconciliación. Otras nos demandan valor y gozo para asumirlas, recordando que Jesús mismo enfrentó el dolor y el oprobio por nosotros. Más allá de nuestras sensaciones y emociones propias de esta circunstancia, mire a Dios. Sentado en su trono, Él es la roca eterna de los siglos. Mi deseo es que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén.